Sao Shanghai Shonggo, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Qin Tianxi, Liu Yue, Shi Hao, Xin Ziwu, Wu Tia Winsen. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 9 de junio de 2016, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 10 de junio de 2016. La primera nota se intitula Conexión bursátil China gana simpatía entre inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros están mostrando un mayor interés en el mercado de capitales de China a pesar de las volatilidades que algunos dicen han mantenido a los inversionistas al margen, de acuerdo con una encuesta realizada por Santander Chartered. La encuesta publicada esta semana por el prestamista enfocado en Asia muestra que el 67% de los 900 inversionistas entrevistados consideraría incrementar su inversión en China y 62% tiene confianza en que la condición de la inversión mejorará en un año. La encuesta fue realizada entre marzo y abril de este año y entre unos 900 inversionistas globales cuya opinión mayoritariamente optimista sobre las oportunidades de inversión en los mercados de capital de China contrastó con la volatilidad del momento, indicó el banco. En términos de los canales, 62% de inversionistas dijeron que usaron el programa institucional inversionista extranjero calificado para invertir en China. Otro 31% invierte mediante un programa similar de inversionista institucional extranjero cualificado que usa renminbis recaudados en el extranjero y 52% indicó que también está usando la conexión bursátil Shanghai-Hong Kong para invertir en acciones que cotizan en Shanghai. El martes, China otorgó también una cuota de inversionista institucional extranjero calificado por 250,000 millones de yuanes, el equivalente a 38,000 millones de dólares de Estados Unidos, señaló un vicegobernador del Banco Central durante el diálogo estratégico y económico China-Estados Unidos. La encuesta también muestra que la conexión bursátil está ganando más simpatías entre los inversionistas, pues cerca del 70% indicó que considerará invertir mediante este canal en el futuro, en comparación con el 40% que expresó preferencia por el programa de inversionista extranjero cualificado y el 36% para el programa de inversionista institucional extranjero calificado. Se espera que ese mercado sea abierto otro programa de conexión bursátil que enlace el mercado de valores de China en Shenzhen con Hong Kong, con lo que se ampliará el acceso a los inversionistas de los mercados de capital de China. Además de las bolsas, 33% de los inversionistas expresaron interés en el mercado de bonos interbancarios de China luego de que los reguladores ampliaran el acceso para los inversionistas institucionales. La semana próxima, el compilador de índices globales MSCI anunciará si incluirá acciones A denominadas en yuanes de China luego de revisiones y consultas con sus clientes. Añadir acciones que cotizan en los mercados de valores de China en Shanghai y Shenzhen a los índices de referencia globales ampliamente seguidos por MSCI atraerá a más inversionistas para que destinen capital a China. Los analistas están optimistas de que las acciones A tengan una mejor oportunidad esta vez que antes de ser incluidas, pues los reguladores de China han abordado algunas de las principales preocupaciones de los inversionistas. El mes pasado, las dos bolsas de valores de China en Shanghai y Shenzhen publicaron reglas detalladas sobre la suspensión de transacciones, con lo que fijaron límites de tiempo para que las compañías que cotizan suspendan la transacción de sus acciones para asuntos como la reestructuración de valores. Esto, junto con la aclaración del regulador de la bolsa sobre el capital social de los inversionistas extranjeros, provocó que Goldman Sachs elevara la probabilidad de la inclusión de 50 a 70%, concluye esta información. Índice de precios al consumidor de China sube 2% en mayo. El índice de precios al consumidor, un importante indicador de la inflación de China, subió un 2% interanual en mayo, mostraron los datos oficiales. La tasa de mayo se redujo respecto a la cifra de 2.3% registrada en los anteriores 3 meses consecutivos, cuando el índice de precios al consumidor se mantuvo a su nivel más bajo desde julio de 2014, según datos aportados por el Buró Nacional de Estadísticas en un comunicado. Una estadista del buró atribuyó el aumento de la inflación principalmente a los altos precios de alimentos, tabaco y vino. Los precios de la carne de cerdo se dispararon un 33.6% interanual en mayo, aportando 0.77 puntos porcentuales al crecimiento del índice de precio al consumidor, mientras que los precios de los vegetales subieron un 6.4%, contribuyendo con 0.14 puntos porcentuales al aumento del indicador. Los precios de los alimentos se expandieron un 5.9% interanual en mayo, mientras que los de los productos no alimentarios ascendieron un 1.1%. Sobre una base mensual, el índice de precios al consumidor cayó un 0.5% en mayo frente a la cifra de abril, agregó el buró. Desde enero, los datos del índice de precios al consumidor se calculan con una nueva base de comparación que toma en consideración nuevos productos y servicios, lo que refleja un cambio en los patrones de consumo. El ajuste redujo ligeramente el peso de los alimentos, que suele representar casi un tercio del cálculo del índice de precios al consumidor, concluye esta nota. Suben 2% precios al consumidor de China en mayo.
Los precios al consumidor de China crecieron un 2% interanual en mayo, mostraron los datos oficiales. Sobre una base mensual, el índice de precios al consumidor, un importante indicador de la inflación, cayó un 0.5% en mayo respecto a abril, informó el Buró Nacional de Estadísticas en un comunicado. Concluye esta nota. Índice de precios al productor de China disminuye un 2.8% en mayo. Los precios al productor en China continuaron cayendo en mayo, pero la contracción fue menor que en abril, lo que es una señal de mejoría en la demanda agregada en el sector industrial, según mostraron los datos estadísticos dados a conocer por las autoridades de China. El índice de precio al productor, que mide los costos de las mercancías a la salida de fábrica, disminuyó un 2.8% interanual en mayo, por debajo del descenso del 3.4% de abril y del 4.3% de marzo, según el Buró Nacional de Estadísticas. La cifra representa el mes 51 consecutivo de descenso debido a la presión sobre los precios que seguían imponiendo en mayo la ralentización económica y el exceso de capacidad de la producción industrial de China. Los precios de producción cayeron en el petróleo, el gas natural, el carbón, el refinado de petróleo, la fundición de metales ferrosos, las materias primas químicas y los productos químicos, y contribuyeron casi en un 60% a la caída de los precios al productor, según la estadista del buró. HSBC atribuyó el alivio a la contracción del índice de precios al productor, al repunte prolongado de los precios de las mercancías a granel y al incremento de las inversiones en infraestructuras y en el mercado inmobiliario durante el periodo. En la comparación intermensual, la inflación del índice de precios al productor de mayo subió un 0.5%. Los precios a la salida de la fábrica de los materiales de producción subieron un 0.7% con respecto a los del mes anterior y contribuyeron 0.5 puntos porcentuales al repunte del índice de precios al productor durante el mes. Los datos se publicaron junto con el índice de la inflación de los precios al consumidor, que subió un 2% interanual en mayo, por debajo del aumento de 2.3% de abril, concluye esta información. Así damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.